Continuamos en lo sobrenatural. Gracias, Dios te bendiga y agradecemos tu sintonía, que te mantenga ahí pendiente. Pero quisiera leer un poco de la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Quiero leer unos cuantos versículos. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Es maravilloso entender esto, pero pastora, usted ahorita dijo una palabra que yo estoy más que seguro que algunas personas se quedaron con ese interrogante o esa pregunta en su interior. ¿Cómo una persona puede portar los 9 dones? Yo decía hace un ratito que cuando llega el Espíritu Santo y usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el portador de 9 dones. Entonces, si usted ha recibido el Espíritu Santo, entonces usted ha recibido los 9 dones. Santo. Pero, ¿dónde están esos dones? Y la gente en la iglesia dirá, pero ¿dónde están esos dones? Porque yo nunca he visto eso en mi iglesia. En la iglesia está para sanar, está para libertar, está para restaurar, está para dar palabra de ciencia. Todo eso tiene que fluir en la iglesia. Y si en tu iglesia no está fluyendo nada de eso, entonces hay un problema. Porque el tema que vamos a desarrollar ahora mismo es qué impide que los dones del Espíritu Santo estén fluyendo en la iglesia o en ti. Tú eres la iglesia también, claro, pero la iglesia a nivel como organismo. ¿Por qué no están fluyendo los dones en mi iglesia? Porque venimos y solamente nos sentamos y cantamos y qué lindo y qué bonito que predicaron y nos vamos para la casa y se acabó. ¿Y dónde está la manifestación sobrenatural? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde está la palabra que yo estaba esperando? Que el Señor me hablara a mí de mi problema. ¿Dónde está la liberación? ¿Dónde está esa liberación de mis finanzas? Porque cada día estoy más pobre, cada día estoy más endeudado. ¿Dónde está todas estas cosas? O sea que la Biblia me habla y me dice que sí, que son reales, porque la Biblia no miente. Así es. Yo voy a aportar una idea para aquellos que dicen que por qué todavía yo no puedo desarrollar el don que Dios me ha dado. Unas cosas de las que impiden que la gente no pueda desarrollar o despertar los dones que están en nosotros es porque nosotros nos juzgamos como el mundo nos quiere juzgar. Por ejemplo, bueno, yo no soy talentosa en esa, no me gusta hablar delante de la gente, y uno se pone a decir todas esas cosas. Pero Dios nos da otra categoría, o sea, es por un corazón humilde que te van a poner en una tarima. Porque al que dice, bueno, yo sí soy muy bien hablando delante de la gente, yo fui el mejor pelotero en mi escuela, a ese es el que no pueden poner en la tarima, porque si lo ponen se le va a crecer el ego. Eso es una rama de la iniquidad. La iniquidad son cosas guardadas que tenemos en nuestro corazón que muchas veces no reconocemos o no sabemos que están ahí. La arrogancia, la altivez, el egocentrismo, la vanagloria, todas esas cosas son encubiertas y recaen dentro de lo que es la iniquidad, porque el pecado per se, el pecado, no matarás, no robarás, no mentirás, todas esas cosas que son tan obvias, que usted no la debe de estar haciendo, pero hay otras que son camuflajeadas. En ese en eso de camuflajear esos pecados que están encubiertos y que posiblemente nadie logre identificar que está ahí, puede retener el fluir de los dones del Espíritu Santo. A mí me gusta una parte de la Biblia que me llama mucho la atención. La palabra de Dios dice que cuando Jesús subía del agua, cuando era bautizado, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Y yo me puse a estudiar esta parte y dice que la paloma, una de las alas tenía 9 plumas y de otra ala también tenía 9 plumas. A mí me llama mucho la atención y quiero puntualizar en esto. Quiero ser un poquito específico en esta parte. Y es
que la unción sin conocimiento es un problema, es respondiendo o aportando a lo que nuestra hermana Desi decía. ¿Por qué es que yo no me doy cuenta o por qué yo no desarrollo el don que hay dentro de mí? Para mí una de las razones más específicas es la falta de conocimiento, la falta de entrega, la falta de amor, la falta de búsqueda. Si el creyente no busca, si el creyente no le pide a Dios, pero la falta de conocimiento hay que puntualizarla, porque si usted no tiene conocimiento como este que se le está suministrando ahora, va a ser un poco difícil. Cuando no estás bien en una área y Dios identifica que inmediatamente lo va a hacer porque Él escudriña nuestros corazones. Cuando Él entiende e identifica que hay un área de tu vida que no está bien, lo primero que Él va a hacer es retirar su presencia, retirar su poder de ti, retirar su presencia, su Espíritu Santo. Así es. E inmediatamente se nota una baja. En las iglesias en donde antes se sentía el poder sobrenatural de Dios y ahora no se siente, es porque ha habido una baja. O están en pecado o simplemente hay áreas de la vida de los líderes y de los ministros que no están bien y por ende todo se ha cesado. Todo se ha quedado como estático, como que ya no se siente lo que se sentía antes, ya como que no ese esplendor, esa atmósfera, ya no se siente, algo está pasando. Y yo te digo, cristiano, si estás en una iglesia en donde ya todo eso cesó, donde ya todo eso se detuvo y ya no sientes el poder del Espíritu Santo, es porque algo está pasando, porque Claro. Dios nunca retiraría su presencia si todo está bien y si todo está de acuerdo a sus ordenanzas. Sí mismo es. Bueno, ahora tenemos que hacer una breve pausa porque tenemos un testimonio poderoso por una de nuestras hermanas en la iglesia y esperemos que sea de buena bendición para usted. Pero no se vaya todavía porque tenemos aún más. Buenas tardes, mi nombre es Clara Jiménez y quiero compartir contigo en esta tarde mi testimonio. El domingo pasado, hoy hace 8 días, me sentí un momento un poco triste, un poco airada, y entró a mi vida una influencia demoníaca por darle paso o por darle lugar a esa tristeza, a esa ira, a ese enojo. No lo reprendí en ese momento, sino que me quedé con eso en la mente y eso fue creciendo dentro de mí hasta una circunstancia que me apartó totalmente de la oración, dejé de orar. Mi hermana Marta, que es la mayor de padre y madre, sentía por ella una ira y no entendía por qué, pero solamente sentía que todo lo que ella hacía o dejaba de hacer para mí era malo como quiera. Y me sentía súper depresiva, me sentía triste, sentía que nadie me tomaba en cuenta, sentía que nadie me valoraba, que era como que yo existía pero que nadie veía que yo existía. Y eso me iba apartando cada vez más de Dios. Yo sentía esa angustia, sabía que estaba mal, aunque el enemigo trataba de hacerme sentir que era lo demás que estaban mal. De hecho, también por mi pastora sentía algo y yo no entendía. Yo decía, Señor, pero ni siquiera le estoy viendo. Ella ni siquiera sabe que yo estoy así, pero como quiera sentí esa ira dentro de mí. Vine a la iglesia y me sentí peor que como estaba. Es tan así que cuando me fui llorando y en un momento dado, después que se terminó el servicio, la pastora me saluda y yo la saludo despectivamente. Yo me sentí bien porque la saludé así. Y esa voz dentro de mí me decía, lo que pasa es que tú no vales nada. Lo que pasa es que tú no tienes importancia, no sé para qué tú vas a esa iglesia, tú debes dejar de ir a esa iglesia. Y eso me hablaba en mi corazón el viernes en la madrugada. Y yo digo, Señor, yo no puedo seguir así. Yo dije, mentira, diablo. Ellos no están mal, soy yo que estoy mal, porque si yo estuviera bien, yo no estuviera sintiendo esto. Y tomé la decisión de, en este momento, 8 días después, postrarme a los pies de Cristo. Y ahí oré, le pedí perdón a Dios, le dije que me limpiara, que quitara todo lo que hay en mí, que escudriñe mi corazón y todo lo que a Él no le agrada, que lo quite de mí, porque me siento mal, me siento vacía, me siento triste, me siento sola y no quiero sentirme así. En ese momento sentí que el Señor estaba conmigo y que me escuchaba, pero faltaba algo más para yo sentirme como yo me sentía en los días anteriores, que yo sintiera esa paz. Todavía no la sentía, no me sentía libre. En mi iglesia
yo escuché y aprendí de que uno podía hacerse autoliberación. En ese libro que yo leí hacía ya 3 semanas anterior, yo vi la parte donde decía cómo uno podía hacerse una autoliberación. Y es ahí donde yo cojo la Biblia y cojo ese libro que se llama ¿Por dónde entraron los ladrones? Y yo cojo y me tranco en el baño y ahí yo leo la palabra y me voy donde está esa parte donde dice cómo hacerte una autoliberación. Y ahí yo empiezo a orar y a pedirle a Dios. Y empiezo a hacerme esa autoliberación. Pero llega un momento en ese libro donde dice que tú tienes que mencionar la persona por la cual tú sientes esa ira. Es ahí donde yo decido decir el nombre de mi pastora y el nombre de mi hermana, que era la dos personas por la cual yo sentía más enojo. Y yo no entendía por qué. Cuando decido decir los nombres de ella y practicarme esa autoliberación, ahí mismo, no pasó ni un momento, ni un segundo, yo puedo decir, no pasó ni un segundo para yo poder empezar a sentir esa paz, ese gozo, esa tranquilidad dentro de mí, eso que me llenaba. Yo me fui en lágrimas, yo no podía contenerme, yo tenía una opresión dentro de mí que me hacía como sentirme pesada, como sentirme como que algo me aplastaba. Y inmediatamente yo hice esa autoliberación, que el Espíritu Santo vino dentro de mí. Yo me sentí libre, me sentí totalmente libre, me sentí que yo era capaz de hacer cualquier cosa, moverme de cualquier manera. Tenía como esa libertad inexplicable que llegó en ese mismo momento, esa paz, ese gozo, donde la situación, quizá muchas cosas por las cuales me estaban pasando no cambiaron, pero mi mente, el Señor la transformó en ese momento. El Espíritu Santo volvió a morar dentro de mí y yo empecé a sentir ese gozo, y desde ese momento yo me iba a acostar. Ese era mi pensar, acostarme después de que me hiciera esa autoliberación de nuevo, porque era muy temprano, pero yo no pude acostarme. Yo tuve que irme a la sala, seguir leyendo la palabra, y desde ese momento hasta el día de hoy, gozo en gozo, gozo en gozo.